Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel de entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí Beitel de acá de Guayaquil, Ecuador. Vamos a hacer el resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Jacino, que significa prestar oídos, que lo encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 32. Antes de empezar con la lectura de esta sección, les pedimos, amados, que nos ayuden compartiendo este mensaje, suscribirse a nuestro canal, si no están suscritos, y ponerle me gusta a este mensaje. La palabra de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, en el libro de Devarim, Deuteronomio, dice, capítulo 32, verso 1, presten oídos, cielos, y hablaré, y escucha la tierra lo dicho de mi boca. Que gotee como la lluvia mi enseñanza, que fluya como rocío mi afirmación, cual ventorrones sobre la vegetación, y cual gotas de lluvia sobre las hojas de la hierba. Vemos aquí, en esta sección de la Torá, que Moshe eleva un cántico, y en la última parte de la parashá anterior, nosotros veíamos que dice la Torá en el capítulo 31, el verso 30, dice, y habló Moshe a los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta concluirlas. Es decir, que la despedida que hace Moshe de la nación de Israel, este cántico que él eleva es una advertencia que le da a la nación de Israel. Y muy diferente a como nosotros hemos visto en las secciones de la Torá, donde nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, escucha, Shema, pero aquí le dice Jacino, o sea, que significa, se ha traducido como prestar los oídos, o présteme sus oídos, le está diciendo nuestro Padre Celestial, que les voy a hablar a sus oídos. Le está diciendo en otras palabras nuestro Padre Celestial, muy diferente a Shema, a que escuchen. En este caso, nuestro Padre Celestial le pide los oídos a su pueblo para que escuchen, y lo que vemos aquí es que nuestro Padre Celestial dice que pone a los cielos y a la tierra como testigos de lo que Moshe va a hablar de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué no pone a ellos, a esta generación, esta nueva generación que es la que va a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y siempre vemos aquí que nuestro Padre Celestial le dice, ¿verdad? Ya hablaré, ya escucha tierra, lo dicho de mi boca, ¿sí? Y también dice más adelante, que gotea como la lluvia mi enseñanza y que fluya como el rocío mi afirmación. Entonces vemos los dos testigos que está poniendo nuestro Padre Celestial, y siempre ha sido así en la Torá, que nuestro Padre Celestial nombra a los cielos y nombra a la tierra como testigos de esa generación nueva que está entrando a la tierra prometida, de lo que les está diciendo. Porque ¿quién se podría esconder de los cielos? ¿Y quién se podría esconder de la tierra? De lo que hacen los hombres. De pronto el hombre se podría esconder de otro hombre. Y de pronto nosotros hacemos cosas y dicen, nadie me vio. Pero mentira, amados, los cielos están como testigos y la tierra está como testigos de todo lo que nosotros hacemos. Por eso nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, pongo a los cielos y también pongo a la tierra como testigos. ¿Y por qué no poner a un hombre como testigo? Porque la vida del hombre es pasajera, pero la tierra va a permanecer hasta el último, hasta el fin de los tiempos, porque está profetizado que nosotros vamos a tener, después del juicio total, después del Mashiach y después cuando el Mesías le entregue el reino a nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a tener nuevos cielos y nueva tierra. Pero mientras esta generación que está ahí,
entrando a la tierra prometida, nuestro Padre Celestial le dice que pone a los cielos y a la tierra como testigos, ¿verdad? Como testigos de todo lo que les va a decir a través de este cántico, que es una canción hermosísima que está elevando Moshe a los hijos de Israel. Nosotros un poco más atrás, en las parashá anteriores, vemos aquí mismo en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 30, nosotros vemos en el verso 19, dice aquí, en la parashá Nitzavim está esto, en el capítulo 30, verso 19, dice: convoco como testigos contra ustedes el día de hoy a los cielos y a la tierra, a la vida y a la muerte. Coloco delante de ti la bendición y la maldición. Es decir, que nuestro Padre Celestial, en esta sección de la Torá, no es la primera vez que le dice a su pueblo: yo pongo como testigos los cielos y la tierra, sino que anteriormente, cuando nuestro Padre Celestial, a través de Moshe, a su pueblo le repite la Torá, porque recordemos que Devarim es la repetición de la Torá, también nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo: pongo a los cielos y a la tierra como testigos, que les estoy dando a ustedes la vida y la muerte. Es decir, la vida si aceptan esta Torá y lo obedecen, y la maldición o la muerte si no la obedecen. Y vemos aquí algo similar, amados, donde nuestro Padre Celestial, en estas últimas palabras que está dirigiendo a su pueblo, que son palabras en realidad de advertencia, pone también nuestro Padre Celestial a los cielos y a la tierra como testigos, y le dice, escucha tierra los dichos de mi boca, que gotea como lluvia mi enseñanza, que fluye como rocío mi afirmación. ¿Cuál venturrones sobre la vegetación y cuál gotas de lluvia sobre las hojas de la hierba? ¿Qué vemos aquí en este capítulo 32 del verso 2? ¿A qué se está refiriendo nuestro Padre Celestial cuando está hablando aquí de lluvia, de la gota de lluvia y de rocío que sale de la tierra? Está hablando de la Torá, de la palabra de nuestro Padre Celestial. Porque ¿qué es lo que hace la lluvia cuando cae sobre la tierra, amados? La lluvia, cuando cae sobre la tierra, hace que germine la vegetación, que la vegetación produzca frutos, ¿sí? Entonces, nuestro Padre Celestial, a través de lo que está haciendo con Moshe, le está diciendo a su pueblo: de la misma manera como la lluvia que riega la tierra, de la misma manera mi Torá tiene que regar sobre ustedes, y ustedes tienen que crecer espiritualmente y tienen que también dar frutos. Eso nos está diciendo aquí nuestro Padre Celestial en esta parte donde a la Torá se la relaciona como que es lluvia que cae sobre la tierra, ¿sí? Y le dice que es también rocío, que riega la vegetación, que riega la vegetación y la tierra. Nosotros vemos aquí en el libro de Isaías, vamos a ver un momento, libro de Isaías, en el capítulo Isaías 55, en el capítulo 55 de Isaías, el verso 10, 55, el verso 10 dice: porque así como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allí, sino que riegan la tierra, la hacen florecer y dan semillas al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
la cual no volverá a mí vacía, nula, sino que cumplirá lo que yo desee y hará prosperar la cosa donde yo la envíe. Es decir, que la palabra que sale de la boca de nuestro Padre Celestial, que nosotros la encontramos aquí en su Torah, nunca va a regresar vacía, amados, primeramente. Segunda, esa palabra va a penetrar a lo más profundo de la persona, del ser humano, de su alma. ¿Para qué? Para que dé fruto. Y vemos aquí el ejemplo que nuestro Padre Celestial pone con la naturaleza. De la misma manera dice, como cae la lluvia de los cielos, de la misma manera que es para regar los campos, para regar las plantas, para que éstas produzcan y den fruto y alimenten a pueblos, de la misma manera mi Torah está goteando, está cayendo, ¿sí? Y está siendo esparcida para que dé frutos de arrepentimiento, para que más personas vengan a este conocimiento de la Torah. Y qué privilegio, amados, que nosotros tenemos de tener en este tiempo la palabra a nuestro alcance para poderla compartir, para poderla dar. Y más adelante, ya en el verso número 3 de esta sección de la Torá, estamos en Devarim, Deuteronomio, capítulo 32. El verso 3 dice, cuando el nombre de Hashem invoque, atribuyen grandeza a nuestro Eloah, ¿sí? Atribuyan grandeza a nuestro Eloah. Es decir, amados, que hay un solo nombre que nos ha sido dado. Pero para referirse a nuestro Padre Celestial, vemos que los hombres lo llaman de distintas maneras. En la zarza ardiente, cuando nuestro Padre Celestial se le revela a Moshe, le da un solo nombre, Yud, Hei, Bat, Hei. No le da otro nombre. No le da otro nombre, pero afuera las religiones, afuera los hombres, vemos que a nuestro Padre Celestial lo llaman de distinta forma, de distinta manera. Y aquí, ya al final de esta Torah, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial le recalca, ¿sí? Le recalca a Moshe, cuando el nombre de Hashem, o sea, el nombre de Yud-Heh-Vah-Hei, invoque, atribúyanle grandeza a nuestro Elohim, porque Él es grande, Él es todopoderoso. Amados, ¿sí? No hay otro nombre, no hay otro nombre que se nos ha sido dado a los hombres, más que el nombre que nosotros encontramos aquí en la Torá. Que de una manera equivocada los hombres tratan de acercarse a nuestro Padre Celestial y lo nombran de distinta manera por desconocimiento que ellos tienen de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y actualmente nosotros, en verdad, amados, no sabemos cómo se pronunciaba el nombre. No sabemos cómo se pronuncia, es la verdad. Porque acabamos de pasar la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de expiación. Y nuestro Padre Celestial, al Cohen Gadol, cuando entraba al lugar santísimo, una vez al año le revelaba el nombre. Y salía el Cohen Gadol y bendecía al pueblo con el nombre. Porque hay un mandamiento de bendecir al pueblo con el nombre para los Cohen. Pero en la actualidad nosotros hemos perdido, con el pasar de los siglos, de los años, cómo es la verdadera pronunciación de ese nombre, porque a Moshe le fueron reveladas 4 consonantes. Eye, Asher, Eye, seré el que seré. Pero ¿cómo se pronunciaban esas 4 consonantes? El Yud-Heh-Vah-Hei. No lo sabemos en realidad. Entonces, por eso, en respeto al nombre que utilizamos es un título. Le decimos Hashem, le decimos Adonai, le decimos Todopoderoso, Padre Celestial, por respeto al nombre, porque no debemos nosotros profanar el nombre sagrado. Muchas veces en los comentarios que a mí me envían a través de las redes sociales, ignorantemente muchos me dicen, ¿por qué no produces el nombre? El nombre es este, el nombre del de acá, el nombre del de allá, me dicen. Y yo mejor me río. Mejor me río porque ellos desconocen, amados. Hay mucho desconocimiento en las personas de cómo se pronuncia el nombre, porque uno lo pronuncian de otra manera, otros lo pronuncian de otra manera, y el nombre de nuestro Padre Celestial es sagrado, amado. Nosotros no lo podemos andar pronunciando a la ligera,
ni tampoco podemos andar escribiendo el nombre por ahí para que, así como muchas religiones hacen, que la palabra de nuestro Padre Celestial la escriben en papeles y por ahí andan repartiéndola. La andan repartiendo y nosotros vemos, amados, que la gente pasa y pisotea esos papeles que ellos entregan, y así sea equivocado que ellos ponen el nombre, están profanando el nombre y no están haciendo de una manera correcta lo que ellos intentan hacer, porque mucha gente pisotea o tira la palabra de nuestro Padre Celestial a los cestos de la basura. Y la gente eso lo hace como ignorancia y piensan que ellos están haciendo bien cuando no están haciendo las cosas de una manera correcta. Nosotros vemos que la palabra de nuestro Padre Celestial es tan sagrada, y si yo tengo escrito algún pasaje de la Torá, amado, nosotros como tradición tenemos que, cuando vamos a hacer una inmersión, una purificación o vamos a algún sitio del campo, enterramos la palabra, enterramos ese papel ahí, porque es sagrado, tiene que regresar a la tierra. Pero no es para la palabra de nuestro Padre Celestial que la cargan por ahí, pisoteando, botándola en los tachos de basura. Y aquí nuestro Padre Celestial le recalca a Moshe, le dice, cuando el nombre de Hashem invoque, atribúyanle grandeza a nuestro Elohim, porque Él es grande y todopoderoso, y el nombre de Él no puede estar en la boca, en la boca de cualquiera, amados. Y de una manera ligera nosotros no podemos andar pronunciando el nombre. O sea, para enseñanzas, sí, en las comunidades internas, pero tampoco, amados, nosotros podemos la palabra, yo aquí estoy utilizando el Humash, tengo un Humash, ¿sí? Por eso en nuestras comunidades nosotros, amados, aquí tenemos mesas, donde los hermanos ponen la palabra de nuestro Padre Celestial encima de la mesa. Pero en las religiones vemos que enseñan, pónganla en la silla o pónganla en el piso. La palabra de nuestro Padre Celestial no puede estar donde alguien puso la sentadera y se tiró gases y ahí poner la palabra de nuestro Padre Celestial. Eso es irrespeto. Eso no es engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial ni la palabra de nuestro Padre Celestial, amado. Entonces muchas veces las personas lo hacen por desconocimiento, y aquí me está diciendo la palabra que el nombre de nuestro Padre Celestial, la palabra de nuestro Padre Celestial es grande, ¿sí? Atribúyanle grandeza a nuestro Elohim, no es cualquier cosa, amados, ¿sí? En el verso 4 dice, de Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, la roca perfecta es su obra, pues todos sus caminos son justicia. Elohim de fe, sin iniquidad, recto y justo es Él. Dice que Él es la roca perfecta, amados. Él es la roca, Él es el fundamento. Fuera de nuestro Padre Celestial no hay quien salve. Nosotros no tenemos salvación en ningún otro Elohim, sino en el Elohim de Israel, en el Yud Hei Bas Hei. Vamos a ver lo que nos dice un momento el libro de Isaías. Vamos a ver un momento el libro de Isaías, en el capítulo 28 de Isaías, capítulo 28. En el verso 16, dice, por tanto, Elohim, he aquí que yo ponga en Sión una roca por cimiento, una piedra probada, como piedra angular preciosa, de base firme, el que crea no se apresurará. ¿Qué significa esto, amado? Que nuestro Padre Celestial puso una roca, un cimiento de base firme, ¿sí? El que crea no se apresurará. ¿Cuál es esa roca? Que fue puesta en Sión.
como piedra angular, ¿sí? Si nosotros vamos a ver en el código real, aquí yo tengo un código real, en el libro de Romanos, voy a revisar Romanos, y vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos. En el Romanos, en el capítulo número 9, en el verso 33, dice, como está escrito, he aquí que yo pongo en Sión una piedra, una roca de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no se apresure. ¿A quién se está refiriendo, amados? ¿Quién es esa roca que fue puesta? Vamos a ver el libro de Hechos. Vamos a ver el libro de Hechos. El libro de Hechos. Hechos, en el capítulo número 4. Dice en el verso 11, refiriéndose a Yeshua, amado, refiriéndose a Yeshua, dice, Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser el fundamento principal del edificio, y en ninguno otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos obtener la redención. La palabra es clara, amados. No hay otro nombre que se nos ha sido dado, amados, debajo del cielo, mediante el cual nosotros podemos tener la redención y la salvación. El libro de Hechos 13, 38, dice en el 13:38, sabed pues, varones hermanos, que por medio de este Sadik, hablando de Yeshua, os es anunciado perdón de pecados intencionales, y que de todo aquello por lo cual la ley de Moshe no pudiste ser justificados, en él soy justificados todo aquel que en él cree. ¿Qué me está diciendo aquí, amados? Como le decía, acabamos de pasar la fiesta de Yom Kippur. Y Yom Kippur lo que hace es perdonar pecados por desconocimiento de la Torá, pero en la Torá nosotros sabemos que hay pecado de muerte, donde el infractor era apedreado y moría. Ahora, ¿cómo se hace en la actualidad? Porque para celebrar Yom Kippur en la época del templo, tenían que presentarse con sacrificio de animales. Y ahora no hay templo, amados. Ahora no hay templo. No están los Cohen, que eran los que oficiaban en el templo. No están los sacerdotes, los levitas, que eran los que ayudaban. Entonces, ¿cómo se hace? Y algunas religiones han establecido, bueno, ahora ya no necesitamos nosotros de ningún mediador, no necesitamos de ningún intermediario. Ahora es a través de los rezos que nosotros podemos tener el perdón de los pecados de muerte. Y es falso, amados. O simplemente en Yom Kippur muchas religiones enseñan y dicen, vamos a confesar los 13 atributos de misericordia de Hashem en Yom Kippur, y ya todas nuestras faltas son redimidas. O por otro lado dicen, de pronto, si no son los rezos, si no son los 13 atributos que me van a traer la redención, bueno, inventaron sacrificar un gallo blanco. Entonces en Yom Kippur sacrifican un gallo blanco y le dan vuelta al gallo encima, lo sacrifican y rocean la sangre al pueblo. Entonces ya todas esas faltas
y han sido redimidas. Y es falso, amados. Nuestro Padre Celestial nos dio un solo camino. Y esa roca que está hablando aquí es Yeshua para nosotros, que creemos en Yeshua. ¿Sí? Esa es la roca que desecharon los edificadores. ¿Sí? Esa roca reprobada, que no fue aceptada, porque ellos esperaban otro Mashiach. ¿Sí? Ellos esperaban otro Mashiach. Y aquí hay que aclarar una cosa más. Muchos acusan a los judíos porque dicen los judíos mataron a Yeshua, y es falso, amados. Los judíos no mataron a Yeshua. Eso es falso. Esa es la idea, esa es la mentira que vendió Roma. Los que mataron a Yeshua fue Roma. Porque acordémonos que en la época del segundo templo, cuando estaba Yeshua acá, todavía en esta tierra, Roma, Israel estaba bajo dominio de Roma. E Israel no tenía, el Sanedrín no tenía autorización para decretar pena de muerte de nadie. No tenía esa autorización la tenía Roma. Quien mató a Yeshua fue Roma, amados. Que Roma después vendió esa idea y le echó la culpa al judaísmo, esa es otra cosa. Pero aquí, o sea, las cosas como son. Las cosas tienen que decirse como son, y históricamente así está comprobado, amados. Sino que por lo general se dice que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Y esa mentira la han vendido ellos como verdad. ¿Sí? Entonces, avanzando un poco, vamos por el verso número 5 del capítulo 32 de Barín, de Deuteronomio, y dice, la corrupción suya no es, de sus hijos es la mácula, es la mancha, una generación perversa y torcida. ¿Acaso la corrupción es de nuestro Padre Celestial, amados? Dice, de sus hijos es la mancha, porque ¿quiénes son los que transgreden la Torá? Nosotros los hombres. Nosotros los hombres, o sea, de nosotros es la mancha, de nosotros es la falta, de nosotros es el pecado. El que se desvía es el hombre. Nuestro Padre Celestial nos dio su Torá. En el amor perpetuo que Él tiene para nosotros los hombres, nos dio su palabra. Por eso aquí le reprocha al pueblo y le dice a través de Moshe, nuestro Padre Celestial, la corrupción suya no es, o sea, la corrupción o la maldad o el mal, amado, no viene de nuestro Padre Celestial. Sabemos de dónde viene el mal. Sabemos cómo se originó el mal. ¿Dónde se originó el mal? En el huerto del Edén. ¿Quiénes fueron los primeros que desobedecieron a nuestro Padre Celestial? Adán y Eva. Ahí se originó el mal. Y de ahí fue impregnada la humanidad con esa inclinación al mal que todos tenemos. Todos tenemos la inclinación al mal y también tenemos la inclinación al bien. Somos seducidos de una manera sutil por el maligno, amados, a través de nuestros pensamientos, a través de la vista, a través de nuestra forma de hablar, etc. Pero ¿quién decide desobedecer lo que nuestro Padre Celestial estableció? Nosotros los hombres. Es decir, que quien hace el mal afuera, que quien no obedece la Torá, hablando de la gente que está afuera, fue decisión de ellos. No es que nuestro Padre Celestial indujo al pueblo a que desobedezca su Torá, no, amado, en ninguna manera. En ninguna manera, o sea, nuestro Padre Celestial es Kadosh. Él es santo, santo, santo. De sus hijos, de nosotros, es la maldad. Y en nosotros está la maldad. Pero ese mal va a florecer si nosotros damos cabida, si nosotros lo alimentamos. Pero si nosotros nos cobijamos bajo la Torá de nuestro Padre Celestial y rechazamos todo mal, amados, cada vez nos vamos a acercar más a nuestro Padre Celestial. Y en nosotros no va a haber maldad. Y este mundo fuera diferente. Si este mundo fuera diferente, si hubiera mucha gente haciendo el bien y obedeciéndole a nuestro Padre Celestial y rechazando el mal, porque es decisión, amados, son decisiones que nosotros tomamos de los hombres. Más adelante ya
dice en el verso 6, ¿es acaso a Hashem que atribuyes esto, oh pueblo vil insensato? Pero si Él es tu padre, tu amo, Él te crió y te estableció. Es decir, amados, que si al hombre le pasan cosas malas, si a nosotros nos pasan cosas malas, nosotros no le podemos echar la culpa a nuestro Padre Celestial, sería absurdo. Si al hombre le pasan cosas malas, es producto de sus mismas decisiones, porque el hombre mismo decidió eso. En otras palabras, amados, nosotros los hombres cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Estamos en un mundo de causa y efecto. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos van a tener sus efectos. Hago cosas buenas, voy a tener efectos buenos. Hago cosas malas, voy a tener efectos malos. Así de simple, amados. ¿Por qué aquí le reprocha nuestro Padre Celestial a su pueblo? Por si acaso ellos quieran echarle la culpa a nuestro Padre Celestial de lo que pasó con la nación de Israel. No, amados. Y en este tiempo tampoco nosotros podemos echar la culpa a nuestro Padre Celestial de lo que nos pasa. Son decisiones. Son decisiones que cada uno de nosotros toma en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en el área espiritual, en el área laboral, en el área social, en el área física. Mucha gente se enferma y andan enfermos. ¿Y por qué se enferman? Porque se alimentan mal, simple. Se alimentan mal, no comen bien. Nuestro Padre Celestial aquí dio su Torah, su palabra, y ahí hay recetas de cómo el hombre tiene que alimentarse, qué es lo que el hombre tiene que comer y no comer. Y después se enferman y le echan la culpa a nuestro Padre Celestial. Absurdo, amados. Absurdo. Nuestro Padre Celestial no tiene la culpa absolutamente de nada de lo que pasa en este mundo. Lo que sucede en este mundo, amados, lo que sucede en nuestros países, lo que sucede en nuestros pueblos, es responsabilidad de nosotros los hombres. Nuestro Padre Celestial nos puso a nosotros para que administremos esto. Es decir, tú tienes un hogar, tú tienes una casa, tienes un negocio, tienes una empresa, etcétera. Nuestro Padre Celestial te puso ahí para que lo administres. Depende de cómo tú administras lo que te ha sido entregado. Y algún día vamos a tener que dar cuenta de todo, ¿sí? Es decir, que todas las desgracias que pasan en este mundo no es culpa de nuestro Padre Celestial, amados. Es culpa de los hombres, de la maldad de los hombres, ¿sí? Si existe tantas cosas que nosotros vemos en nuestros pueblos, en nuestras naciones, en nuestros países, ¿verdad? Muchas veces le echamos la culpa a los gobiernos de lo que sucede, pero la gente se olvida que ellos mismos fueron los que eligieron ese tipo de gobierno. Ese tipo de gobierno se va en contra del pueblo, reprime a los pueblos, pero ellos mismos eligieron su propio verdugo. No es culpa de nuestro Padre Celestial. No es culpa de Hashem. Entonces aquí nuestro Padre Celestial le reprocha al pueblo, ¿verdad? Y le dice que no le atribuyan a él todo lo malo que les pase, ¿verdad? Y más adelante, en el verso 7 le dice, recuerda los días de antaño, entiende los años de generación tras generación, pregunta a tu padre y él te lo relatará, a tus ancianos y te dirán, cuando legó, aquí está legó, pero es heredar, cuando Hashem hizo heredar el Altísimo a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, les fijó fronteras, dice, de los pueblos, conforme al número de los hijos de Israel. ¿Sí? Es decir, amados, ¿cuándo se entregaron las naciones? ¿Cuándo fueron establecidas las naciones? ¿Cuándo fue que nuestro Padre Celestial le entregó los límites de la nación de Israel? Es cuando nuestro Padre Celestial hizo confundir las lenguas en la Torre de Babel. Ahí se establecieron las 70 naciones del mundo antiguo, amados.
Y nuestro Padre Celestial también hizo heredar y le dio una promesa a Abraham de la tierra prometida y de los límites que esta tierra tenía que tener. Vamos un momento al libro de Bereshit, Génesis. El libro de Bereshit, Génesis. Vamos a ver en el capítulo número 15. Bereshit, Génesis. En el capítulo 15, en el verso número 18, dice: ese día Hashem hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Desde el río, escuchen, amados, los límites de la tierra de Israel, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. La pregunta sería, que yo hago en este momento: actualmente la tierra de Israel tiene estos límites que está diciendo aquí la Torá. No los tiene, ni la mitad, ni el 25%. Es decir, que los límites de la tierra de Israel son más, amados. Es más. Y cuando venga el Mashiach, estos límites van a tener que ser restaurados. Desde el río Egipto hasta el Éufrates, amados. Estamos viendo que estos límites conforman varias naciones. Y eso algún día tiene que cumplirse, amados. Los límites de la Eretz Israel tienen que volver originalmente como nuestro Padre Celestial lo estableció. ¿Sí? Actualmente Israel tiene una pequeña porción nada más de esos límites. Es una pequeña parte nada más. Dice más adelante: estamos en el verso 9. Pues la porción de Hashem es su pueblo, Jacob es la medida de su heredad. Lo descubrió en su tierra desierta, en la desolación, en el ululante yerno, lo rodeó, dice, le concedió discernimiento, lo protegió como la pupila de sus ojos. Y dice: fue como el águila que despierta su nidada y sobre sus pichones revolotea, extendiendo sus alas y tomándolas, cargándolas sobre su plumaje. O sea, aquí nuestro Padre Celestial se compara, amados, como una águila que tiene a sus polluelos, la nación de Israel, su pueblo. ¿Sí? Como nosotros vemos en la naturaleza estos animales, cómo protegen a sus crías. ¿Sí? Y ese ejemplo nuestro Padre Celestial lo pone aquí con Israel. De la misma manera, amados, nosotros, su pueblo, nuestro Abacados nos protege, nos guarda y nos cuida. De la misma manera como hace un águila con sus polluelos o cualquier ave con sus polluelos. Vemos aquí más adelante un pasaje donde nos dice que nuestro Padre Celestial llevó a Israel por el desierto en alas de águila. En el libro de Shemó Éxodo, en el Éxodo 19, en el verso número 4 dice: ustedes han visto lo que hice a Egipto y cómo los he transportado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. ¿Sí? Es decir, amados, que nuestro Padre Celestial transportó a la nación de Israel en alas de águila y los trajo hacia él. ¿Sí? Más adelante dice: Hashem en soledad los guió y no había en ellos Dios extraño. Le hizo montar sobre las alturas de la tierra y le hizo comer los frutos maduros de mis campos. Lo amamantó con miel de una piedra y con aceite del pedernal rocoso. ¿Sí? Entonces vemos aquí
en estos versos 14 dice, mantequilla del vacuno, de leche bovino, con grasa de ovejas, carneros, nacidos de Bashán y chivos de trigo grueso, cual riñones, y sangre de uvas bebiste como vino delicioso. Y engordó Yesurún y pateó, engordaste, te henchiste y te hiciste corpulento. ¿Y qué pasó después? Y dice, y abandonó a Elohim, su artífice, y escarneció a la roca de su salvación. ¿Qué es lo que está diciendo, amados? Que nuestro Padre Celestial saca a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Le provee de todo, los fortalece, porque imagínense una nación esclava. Los alimenta con el maná que caía de los Shamaín, los reconstituye, los vuelve una nueva persona, ¿sí? Les da todo lo mejor, pero ellos lo abandonaron, amados. Al poco tiempo hicieron saber, como sabemos, lo que dice la Torá, hicieron el becerro de oro. Y todo esto, amados, ha quedado escrito para que nosotros no nos pase lo mismo. Para eso nosotros leemos esto Shabbat. Para que sea mucho o sea poco, que nuestro Padre Celestial nos dé a cada uno de nosotros, amados. Seamos agradecidos. Y no deseemos más de la porción que se nos ha sido asignada. Porque nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros nos ha asignado una porción. Nos ha asignado un espacio. Nos ha asignado un medio en el cual nos vamos a desenvolver. Y ser agradecidos con Hashem. Porque yo digo siempre, entre uno más agradece, nuestro Padre Celestial le da más, y le da más, y le da más. ¿Y cuál es el problema de los hombres, amados? Que siempre estamos viendo lo de al lado, siempre estamos viendo lo del vecino, o siempre estamos viendo lo que me hace falta, o lo que no tengo, y no me doy cuenta de todo lo que tengo. Y ese es un grave problema. Y ese es un grave problema que pasa con los hombres, amados. Porque ahí es cuando el hombre empieza a quejarse de Hashem y empieza a desviarse. Pero si nosotros recordáramos todos los días todos los beneficios que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial, todo lo que nuestro Padre Celestial nos da, todo lo que nuestro Padre Celestial hace, amados. Recordemos desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, y es una ganancia, porque hay muchos que fueron a dormir y ya no despertaron. Del momento que nosotros podemos ver, del momento que podemos nosotros hablar, del momento que podemos caminar, porque hay muchos que quieren caminar y no pueden. Hay muchos que están en un hospital, hay muchos que están en silla de ruedas. Hay muchos que quieren tener una familia y no la tienen. Hay muchos que quieren tener un hogar y no la tienen. Hay muchos que quieren tener una casa y no la tienen. Hay muchos que quieren tener un trabajo y no lo tienen. Hay muchos que quieren tener un vehículo y no lo tienen. Si lo tienen, sea agradecido, amado. Seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial. Porque aquí dice, se engordó Israel y despreciaron a la roca, de la cual emanaba todo, de la cual venía todo. Y muchas veces eso pasa con los hombres, que cuando ya acumulan riqueza, cuando ya son todopoderosos, ellos se creen en dioses. Hacen a Dios sus propiedades, hacen a Dios sus bienes, ¿sí? Hacen a Dios su dinero. Y ya se olvidan de nuestro Padre Celestial, se olvidan de su prójimo y se olvidan de dónde lo sacó nuestro Padre Celestial. Aquí lo que está haciendo nuestro Padre Celestial a la nación de Israel es recordándole a esta nueva generación lo que pasó con sus padres para que ellos no lo vuelvan a hacer. Eso es lo que está haciendo nuestro Padre Celestial en esta canción. Y era un cántico. Este es un cántico que ellos tenían que cantarlo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Que eso no nos pase a nosotros, amados. Que seamos agradecidos con Hashem. Que seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial. Que si tenemos un lugar, por ejemplo, en este caso, que tenemos un lugar para podernos reunir, agradecerle a nuestro Padre Celestial. Agradecerle, amados, porque a mí me mandan mensajes de algunos lados. Hermano, ¿cómo quisiera estar allá en su comunidad para poderme reunir con usted? Pero más sin embargo, los hermanos que están aquí muchas veces, o los que ya no están actualmente,
no bendicen el lugar. Hay muchos que se han ido. Y hay muchos hermanos que están en otros países que quisieran estar en cambio acá. Imagínense cómo somos los hombres. Cómo es la mente humana, amados. Que cuando lo tenemos, lo despreciamos. Y cuando no lo tenemos, anhelamos eso que no tenemos. Cuando debería ser al revés. Agradecer por todo lo que nuestro Padre Celestial nos da, amados. Ser agradecidos por todo lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Sí? Y aquí ya en los capítulos, en este capítulo 32, en el verso 16 en adelante, ya habla de la apostasía de la nación de Israel. Cuando dejaron a la roca de su salvación, nuestro Padre Celestial, y dice, provocaron sus celos con extraños, con abominaciones lo encolorizaron. Degollaron sacrificios a demonios, carentes de poder, a dioses que no conocían, advenedizos recién llegados, a quienes no tenían sus ancestros. Imagínense, amados, la roca que le dio a luz, ignoraste y olvidaste a Elohim que te sacó del vientre. Yo no entiendo, amados, cómo habemos personas que conociendo a Hashem, que conociendo de Torah, conociendo todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado, podamos nosotros retroceder, podamos nosotros olvidarnos de nuestro Padre Celestial y de todo lo que Él hace en nuestra vida. Lamentablemente, amados, lamentablemente nos ha tocado ver ese tipo de cosas, donde gente conociendo la Torah, conociendo a nuestro Padre Celestial, han decidido desechar a nuestro Padre Celestial. Y eso le pasó a la nación de Israel. Viendo todo lo que nuestro Padre Celestial había hecho con ellos, todo lo que les había dado, ellos se fueron, dice, y adoraron a demonios. En esta traducción que yo tengo. ¿Y cómo puede ser posible que adoren a demonios? Esos ídolos que ellos hacían, se introducían ahí esos espíritus malignos y engañaban a ellos, se hacían pasar. O sea, todos esos dioses paganos que antiguamente adoraban eran demonios, que engañaban a esos pueblos, y ellos se hacían pasar por dioses. Y reemplazaron a nuestro Padre Celestial por esos dioses. Por eso, nuestro Padre Celestial muchas veces se alejó de la nación de Israel. Y cuando nosotros desobedecemos la palabra de nuestro Padre Celestial, sucede eso, amado, que nuestro Abacados se aleja de nuestras vidas. No lo vamos a encontrar mientras nosotros no hagamos Teshuvah, no nos hagamos retorno de corazón, amados, de corazón. Vamos a adelantarnos un poco más. Vamos a adelantarnos un poco aquí al verso 26, donde dice, dije que los dispersaría, haré que se desaparezcan de entre los hombres su recuerdo, si no fuera porque la cólera del enemigo estaba reprimida, no sea que malinterpreten sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano se alzó victoriosa. Y no fue Hashem el que obró todo esto. ¿Qué vemos aquí, amados? Que producto de que dejaron a nuestro Padre Celestial se alejó también de ellos. Y vino la dispersión de nuestro pueblo. ¿Sí? Vemos lo que pasó con las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte. Ellos se alejaron de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial se alejó de ellos. Vino el rey de Asiria, los invadió, se los llevó cautivos a ese imperio.
con las tribus de Judá y Benjamín también se alejaron de nuestro Padre Celestial, no obedecieron. Nuestro Padre Celestial levanta al rey Nabucodonosor y se los llevó cautivos a Babilonia 70 años. ¿Sí? Y una parte, después de los 70 años, regresaron a la Eretz Israel y otra parte se fueron de los que estaban cautivos en Babilonia a Sefará. Se los conoce como los judíos sefardí. Y de Sefará vinieron acá a América, amados. Entonces nosotros somos parte de esa dispersión, producto de la desobediencia de nuestro pueblo, que estamos dispersos entre las naciones, que en la actualidad estamos haciendo retorno a través de un medio, amados, a través de un conducto que nuestro Padre Celestial nos dio. Y no podemos nosotros, ahora que conocemos Torah y conocemos todo esto, desechar ese medio por el cual nosotros hemos venido al conocimiento de la Torah. Ese conducto que nos ha traído a la Torah. Y es Yeshua, amados. Es el único medio. ¿Sí? Porque actualmente, ¿cómo podemos hacer para acercarnos a nuestro Padre Celestial si no tenemos templo? Yo no creo que sea a través del sacrificio de un gallo o a través de los rezos que nosotros podemos tener redención de las faltas gravísimas que muchas veces el hombre comete. Es a través de Yeshua. Y nosotros vemos en el Código Real, o que se conoce como Nuevo Testamento, ¿verdad? Si nosotros leemos un pasaje en el libro de Mateo, no sé si alguien por ahí tiene Matillajo, hay un pasaje donde el mismo Yeshua está hablando y él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, amados. Esa fue la labor, esa fue la función de él. ¿Sí? En el libro de Matillajo, en el Código Real que tengo aquí, dice, Yeshua respondiendo dijo, la misión que me fue encomendada está limitada estrictamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que Yeshua fue enviado de parte de nuestro Padre Celestial a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a traer a los que se habían dispersado entre las naciones. ¿Sí? Nosotros vemos más adelante, por ejemplo, en las cartas, por ejemplo, hay una carta que por lo general los discípulos de Yeshua dirigían a los que estaban en la dispersión. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en el libro en Primera de Pedro, en el Código Real, en Primera de Pedro, dice, capítulo 1, verso 1, Primera de Pedro, Kefa, emisario de Yeshua HaMashiach, al pueblo escogido, a los que han sido llevados al exilio y están ahora en la diáspora, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Amados, ellos sabían dónde estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones y les enviaban cartas. El libro de Jacob, el libro de Santiago, también nos dice, Santiago 1:1, Jacob, siervo de Elohim y del Adón Yeshua, HaMashiach, a los jueces de las 12 tribus que están en la dispersión, Shalom. Es decir, que los discípulos de Yeshua les enviaban cartas a ellos, a los que estaban dispersos entre las naciones, amados. Nosotros no podemos desconocer este hecho histórico, amados, de que producto de la desobediencia fuimos esparcidos entre las naciones. Pero yo también digo, hay una promesa que nuestro Padre Celestial le hizo a Abraham, que su descendencia iba a ser como la estrella del cielo. Que su descendencia iba a ser la promesa que le hace nuestro Padre Celestial a Jacob, a Isaac, como la arena del mar. Es decir, ¿cómo se iba a cumplir esa promesa que nuestro Padre Celestial le había hecho a nuestros patriarcas, si no es a través de esta dispersión
¿Y cómo podría haber llegado la Torá a las naciones si no es a través de ese medio? Amados, nosotros ahora estamos cumpliendo un propósito de parte de nuestro Padre Celestial a través de Yeshua, que es nuestro Cohen Gadol. Dar a conocer la Torá de nuestro Padre Celestial a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre todas las naciones. Amado, tú que me estás escuchando, los hermanos que están aquí, no callemos, amados. Compartamos esta verdad, compartamos la Torá de nuestro Padre Celestial para que más personas vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la Torá de nuestro Padre Celestial y vuelvan en Teshuvá al redil, vuelvan en Teshuvá, ¿sí?, a nuestro Padre Celestial. Esa es la labor, amados, ese es el propósito de vida que tenemos. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde, amados, a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Shabbat Shalom con todos, amados.